Pero bueno, pese a que Estados Unidos ya había firmado un pacto con la URSS, ya no buscaban más esa rivalidad. Estados Unidos buscó aún así provocar a la URSS con otros avances nucleares, otros avances tecnológicos, pero la URSS decidió por la paz ya no responder a estas provocaciones. ¿Por qué? Porque ya estaba enfrentando una crisis. El pueblo ya estaba harto y estaba buscando una paz donde no estuvieran en ascuas para esperar el peor momento para la humanidad. Pero bueno, en fin, se selló el fin de la Guerra Fría. Y fue de esta manera que los países y el pueblo estadounidense incluso, por este acto de provocación, se ríen de Estados Unidos, se ríen de Ronald Reagan, que es el entonces presidente de Estados Unidos. Se ríen de él porque dicen, ¿cómo si afirmaste esto? ¿Cómo si habían acordado? Y qué estupidez, con la amplitud de esta palabra, buscas provocar a la URSS cuando ya ellos habían pactado la paz. El pueblo mismo había decidido invertir esos fondos del gobierno preferentemente a la educación, a la medicina, a la vivienda, entre otros bienes. Pero de esta manera se tomó como una especie de burla, mofa y una comedia donde se le caricaturizaba como la guerra de las galaxias porque estaba muy tocadiscos, estaba muy que se le botaba la canica. En fin, y aún así Estados Unidos estaba un poco más esmerado y aferrado en interferir en información soviética, donde lanzó un satélite al espacio para poder escuchar, para poder sondear qué es lo que estaba planeando la URSS, pese a que ya no buscaban continuar con esta pelea indirecta. Y esto fue entre la década de 1981 a 1989. Por eso se le reconoció que Ronald Reagan era como un loco donde ya estaba enfermo de poder. Y así fue como mucha de la población se decepcionó. Y se le atribuye a esta analogía o metáfora con la guerra de las galaxias porque pues ya estaba fuera de lugar, fuera de la realidad. Pero en fin, se terminó la Guerra Fría. Y bueno, ¿qué pasa? Afganistán estaba sometido bajo el régimen socialista. Pero ¿qué pasa? Al estar en guerra, Afganistán, antes de que estuviera al mando de la URSS, en 1978 y 1980, Afganistán estaba enfrentando una revolución o una guerra civil interna, que son los países árabes. ¿Sí? Afganistán estaba enfrentando un conflicto armado y de este modo la URSS llega, llega para apoyarles, llega para financiar y llega para darle fin a este conflicto. Y fue de esta manera como la URSS se ganó al pueblo de Afganistán o se ganó a la mayoría de la gente que buscaba terminar con esta guerra civil. Y fue de esta manera que la URSS pudo obtener un país más bajo el mandato y régimen socialista. Y fue así como se fue haciendo un poquito más fuerte el régimen socialista. Ya no decayó como al principio, empezó a agarrar fuerza de nuevo. Además, la URSS, este apoyo simbólico que estaba dándole a Afganistán no fue suficiente para poder salvaguardar la economía que estaba enfrentando la población. La crisis no. De hecho, la URSS fue decayendo de todas maneras cada vez y un poco más. Con el paso de los años, la gente se estaba hartando, se estaba aburriendo, estaba exigiendo un cambio económico donde ya de plano no existiera este régimen socialista. Lo existía, pero con tintes liberales y capitalistas, propuestos por Mikhail Gorbachev, que es este señor que viene en su libro, este señor que viene en la página 160. Mikhail Gorbachev, precisamente en la década de los 80, fue abucheado porque él fue quien provocó esta crisis económica del socialismo, porque adoptó estas ideologías capitalistas con un poco de lo socialista que quedaba de Joseph Stalin. Pero, pese a los apoyos que le brindaron a Afganistán para aliarse al mando socialista, no fue suficiente y fue decayendo la economía soviética. Así que tampoco tuvieron los recursos suficientes para poder explotar los pozos petroleros, porque era